Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Comité Científico del Sexto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia por habernos concedido la oportunidad de participar en el Congreso. Somos Nuria Torres Rosell, profesora de Derecho Penal, y Sonia Pujol Andrés, investigadora predoctoral, ambas en el área de Derecho Penal, Departamento de Derecho Público de la Universitat Rovira i Virgili. En esta comunicación, que lleva por título La atención integral a la infancia víctima para evitar su victimización secundaria, aportaciones del modelo Barnahus en Cataluña, vamos a presentar los resultados de un proyecto de investigación en el que hemos analizado el impacto del modelo Barnahus en el proceso penal en Tarragona en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Este estudio ha sido financiado por la OAC Foundation y ha sido liderado desde la Universidad Rovira i Virgili con el apoyo de Save the Children, de la Promise Barnahus Network y también con investigadores de la Universitat Oberta de Cataluña. Vamos a proceder a exponer en primer lugar el contexto en el que se ha desarrollado esta investigación, sus fines, la metodología que se ha empleado para ello y algunos de los resultados alcanzados y finalmente pues las conclusiones principales. Bien, la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es un grave problema que comporta efectos negativos a corto y largo plazo para la salud y para el bienestar de las víctimas y de sus familiares. En España, los datos oficiales en torno a la violencia sexual que se perpetra contra los niños, niñas y adolescentes son realmente preocupantes. La violencia sexual, juntamente con la física, la emocional y la negligencia, son las tipologías de violencia más frecuentemente notificadas como modalidades de maltrato infantil, tal y como refleja el boletín estadístico publicado por el Observatorio de la Infancia en 2022, que contiene los datos sobre maltrato infantil procedentes del Registro Unificado de Casos de Sospecha de Maltrato Infantil, el RUMI. La persecución de la victimización sexual en la infancia deviene compleja en la medida que generalmente la declaración de la víctima menor de edad va a ser la única prueba de cargo en el proceso penal. Y ello debido al propio modus operandi característico de esta tipología delictiva, en que el agresor y la víctima menor de edad son los únicos testigos del suceso. Precisamente por ello, la declaración que pueda tomarse al niño o a la niña que ha sido víctima es fundamental para que el proceso penal avance de forma adecuada y para que, tras la celebración del juicio, pueda dictarse una sentencia condenatoria. Sin embargo, el paso de la víctima menor de edad por el sistema de justicia penal tiene también un potente efecto victimizador. Las investigaciones que se han llevado a cabo en este ámbito coinciden en señalar que los procedimientos penales son excesivamente largos, que se llevan a cabo múltiples exploraciones a la víctima durante la instrucción del procedimiento y frente a profesionales diversos en muchas ocasiones, y que además la víctima es obligada a declarar presencialmente en muchas ocasiones en el propio acto de juicio oral junto a su agresor. Todas estas circunstancias agravan todavía más, si cabe, el daño que la víctima ya ha experimentado y entorpecen su proceso de recuperación y de superación del trauma. Para combatir esta victimización secundaria generada por la judicialización de la violencia sexual, se ha venido expandiendo un nuevo modelo de atención a niños y niñas víctimas de violencia. Es el llamado modelo Barnahus, que procede de los países nórdicos y que en estos últimos años se ha convertido en un modelo de referencia para la atención y para la intervención en los supuestos de victimización sexual infantil y adolescente. La principal característica de este modelo Barnahus radica en una intervención coordinada y colaborativa entre los distintos profesionales que van a participar en el abordaje de este caso de violencia sexual, tanto los servicios de protección a la infancia como sanitarios, psicológicos, policiales y también de justicia. En estos casos son los profesionales quienes se desplazan al lugar donde se convoca a la víctima, de modo que su intervención se produce bajo un mismo techo, inspirada en la idea de los servicios guiados por el One Door Principle, en los que se garantiza que la víctima y sus familiares van a encontrar en un mismo espacio todos los servicios necesarios y evitando con ello su periplo
por distintos espacios no adaptados a sus necesidades. Bien, en este contexto, en el año 2020 se puso en marcha en Tarragona, en Cataluña, el primer programa piloto de implementación de la Barnahus en España, y ello con los objetivos primordialmente de garantizar una atención profesional, coordinada y especializada para las víctimas menores de edad, en particular para las víctimas de violencia sexual, y garantizar a la vez las mejores condiciones en la práctica de la exploración del menor, del niño o niña, de forma que esta exploración pudiera emplearse como prueba preconstituida y evitar una práctica revictimizadora, como es la declaración del niño en el juicio oral. Aun cuando uno de los estándares del modelo Barnahus es el hecho de que su funcionamiento debe basarse en la evidencia científica, lo cierto es que cuando se implementó la Barnahus en Tarragona, el personal investigador de la Universitat Rovira i Virgili nos dimos cuenta que no se contaba con un estudio de referencia sobre el impacto del modelo en el sistema de justicia penal. De ahí que nos planteáramos esta investigación destinada a desarrollar una metodología adecuada para evaluar los efectos del modelo Barnahus en el sistema de justicia penal y para, a continuación, poder testar, poder comprobar la efectividad de esta metodología en el estudio de caso de la Barnahus de Tarragona. A continuación haremos referencia a la metodología. En lo que respecta a la metodología, se empleó un método principalmente cuantitativo que consistía en la creación de una serie de plantillas digitalizadas en las que se consignaron y recogieron distintas variables de carácter sociodemográfico, criminológicas, procesales y también de posible victimización secundaria. La información la obtuvimos a partir de la consulta de los expedientes incoados entre los años 2018 y 2022, obrantes de las Fiscalías Provinciales de Tarragona y de Lleida, tras haber signado un convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Universitat Rovira i Virgili y tras cumplir con los requerimientos de ética exigidos por la universidad. Se incluyeron los expedientes relativos a abusos y agresiones sexuales contra menores de 16 años cometidos por personas adultas y además en cuyos procedimientos o bien se hubiera dictado una sentencia o una resolución de sobreseimiento o aquellos casos que hubiera finalizado la fase de instrucción y además contarán con la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Además, con la finalidad de poder comparar los resultados, creamos grupos de control, tanto a nivel temporal como a nivel territorial. A nivel temporal, distinguimos entre el periodo pre-Barnahus, en el que la Barnahus no estaba implementada y que abarcaba desde el año 2018 hasta julio de 2020, y el periodo post-Barnahus, que abarcaba desde el agosto del 2020 hasta febrero de 2022 y que hace referencia a los años iniciales de funcionamiento de la Barnahus. Por lo que respecta a nivel territorial, comparamos los resultados obtenidos en el Camp de Tarragona, en el que está operativa la Barnahus, con los resultados obtenidos en les Terres de l'Ebre, que es un territorio dependiente de la Fiscalía Provincial de Tarragona, pero en el que no estaba operativa la Barnahus en los años en que abarca el estudio. Y también comparamos los resultados con el territorio de Lleida, que depende de otra fiscalía, la Fiscalía Provincial de Lleida, y que tampoco estaba operativa la Barnahus en el momento en que llevamos a cabo este estudio. En lo que respecta a la muestra, se analizaron más de 1000 procedimientos relativos a abusos y agresiones sexuales contra menores de 16 años. Una vez aplicamos los criterios de exclusión y teniendo en cuenta que el foco de nuestra investigación es la víctima, hemos obtenido una muestra total de 520 víctimas. Y el estado del proceso correspondiente a estas 520 víctimas es el que se refleja en esta diapositiva. Esto supone que 319 casos contaban con una resolución de sobreseimiento, 99 habían sido calificados provisionalmente por el Ministerio Fiscal y 102 casos ya contaban con una sentencia. Por lo que respecta a los resultados que hemos obtenido en esta investigación, en primer lugar, respecto de los datos sociodemográficos, quisiéramos señalar que coinciden con los señalados por estudios previos. La mayor parte de las víctimas eran niñas, por el contrario, las personas ofensoras eran principalmente hombres, y un dato alarmante del estudio es que más de la mitad de los casos fueron cometidos en el ámbito familiar.
A continuación, vamos a exponer los principales resultados que hemos obtenido del análisis con todas las variables recopiladas. Y quisiéramos poner de relieve 3 resultados importantes. En primer lugar, en lo atinente a la duración de los procedimientos en los que se ha dictado una sentencia, sea esta sentencia absolutoria o condenatoria. Hemos procedido a comparar territorios y periodos temporales distintos y hemos observado que en el territorio en el que estaba operativa la Barnahus, es decir, en el Camp de Tarragona, y dentro del periodo temporal post-Barnahus, es decir, desde agosto 2020 a 2022, hemos observado una reducción significativa de la duración del procedimiento penal, desde la propia incoación del proceso hasta el momento en que se dicta la sentencia. Pero además, si analizamos los casos en los que efectivamente se ha constatado la intervención de los y las profesionales de la Barnahus, también es relevante destacar que la duración del procedimiento también se había cortado. En segundo lugar, el análisis de los ratos refleja también una ratio muy elevada de sobreseimientos. Hemos detectado que más del 60% de los casos relativos a agresiones y abusos sexuales cometidos contra personas menores de 16 años que llegan al sistema de justicia penal se resuelven por medio de una resolución de sobreseimiento. Además, también hemos podido constatar una menor tasa de sobreseimientos en aquellos casos en los cuales los menores de edad fueron atendidos por los profesionales de la Barnahus. Cuando hubo una implicación de la Barnahus en la atención a estos niños y a estas niñas víctimas de violencia sexual, las ratios de sobreseimientos bajaban prácticamente a la mitad de los casos. En tercer lugar, por lo que respecta a las tasas de condena, quisiéramos destacar que 3 de cada 4 casos la sentencia había sido condenatoria. Además, un dato relevante ha sido que en todos los casos en los que ha intervenido Barnahus y que llegaron a la fase de enjuiciamiento, el 100% de las sentencias también han sido condenatorias. Finalmente, como conclusiones o reflexiones finales de esta presentación, quisiéramos destacar que los resultados obtenidos en esta investigación suponen una importante aportación al conocimiento de la victimización sexual de niños, niñas y adolescentes. A pesar de que la investigación se ha focalizado en los primeros años de funcionamiento de la Barnahus, los resultados muestran cambios relevantes en la atención de estas víctimas de violencia sexual menores de edad y, en particular, evidencian cambios en el funcionamiento del sistema de justicia penal que suponen una reducción de la victimización secundaria. Así, hemos detectado que la intervención de la Barnahus supone una reducción de la duración de los procedimientos, un factor que ha sido señalado como revictimizador por la doctrina. También hemos detectado una reducción de las tasas de sobreseimientos cuando ha intervenido Barnahus, y también su intervención ha supuesto el dictado de una mayor ratio de sentencias condenatorias. A pesar de estos resultados alentadores, debemos tener en cuenta que la victimización sexual de niños, niñas y adolescentes no deja de plantear retos, como la elevada tasa de sobreseimientos que caracteriza esta tipología delictiva, la falta de credibilidad de la víctima como argumentación principal de las absoluciones, así como las múltiples exploraciones a las que se enfrentan estas víctimas. Y finalmente, con una imagen de la Barnahus de Tarragona, quisiéramos agradecer su atención y les dejamos adjuntos nuestros correos electrónicos para cualquier duda o reflexión que quieran compartir. Muchas gracias.